Bienvenidos a su podcast, La Conexión Ambiente y Desarrollo, con su anfitrión Harley Mitchell a través de Choc Multimedia. Realmente el año 2026 es un año que viene fuerte en materia de desarrollo sostenible, en materia de la sociedad panameña. Se rompen paradigmas, surgen otros nuevos y es necesario poder encontrar una luz dentro de toda aquella confusión resultante, que va más allá de las especialidades, incluso la de este servidor, la jurídica, la ambiental, y por eso hemos llamado ayuda. Y la ayuda viene en la forma de nuestro compañero Carlos Fernández. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Harley? Un placer estar aquí con todos ustedes. Además, complacido de estar aquí en el podcast La Conexión Ambiente y Desarrollo. Un honor realmente la invitación y complacidísimo. No, la verdad es que tenemos un 2026 que ha empezado fuerte, estamos en sus primeros meses, y si es posible nos pudieras comentar brevemente la trayectoria tuya, de tu empresa, y cuál es la especialidad que ustedes profesan. Sí, yo soy licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, graduado en la Universidad Central de Venezuela en el año 2005. Tengo un posgrado especialista en finanzas de empresa de la misma Universidad Central de Venezuela. Me mudo a Panamá en el año 2011 y ya en el año 2012 estábamos haciendo investigaciones. Como politólogo me interesa mucho la investigación social, es lo que hemos ejercido durante muchísimos años, y ahorita actualmente estamos en Prodigious Consulting, soy el director, una empresa que se dedica a la investigación política, social y económica del país, lo que está pensando la gente, que siente la gente, y actualmente publicamos en La Estrella de Panamá trimestralmente una encuesta que se llama Vea Panamá, que es una encuesta que salió en julio de 2024, un mes después de las elecciones, y que muestra el sentimiento de la ciudadanía. ¿Qué piensa el panameño? ¿Cómo siente el pueblo? Tenemos más de 13 años investigando el pensamiento del ciudadano y bueno, y es parte de la labor que hacemos permanentemente. ¿Y al panameño le gusta la política, Carlos? Le gusta, le interesa y está muy informado. Adicionalmente a eso tiene una percepción muy clara de lo que quiere. El votante ha venido evolucionando. El votante del 2009 no es el mismo votante del 2014, mucho menos del 2019 y peor aún el del 2024. Es un votante que ha venido siendo más crítico, más despegado de pasiones y se ha empezado de alguna manera a concientizar del valor del voto. Muchas veces pareciera que el votante es netamente clientelar, o tú le regalas algo y él termina votando por ti. Ese concepto ha cambiado. Y ha cambiado porque la ciudadanía tiene un valor mayor sobre qué es su expresión política. Por ejemplo, por dar ejemplos puntuales en un cualitativo, una señora decía, mi vecino es el representante de este corregimiento, pero él no ha hecho nada en estos 5 años. Él me dijo que votara por él, que él me iba a dar algo. Yo no necesito que me haga algo. Si me lo da, lo voy a recibir. Pero voy a votar por el contrario sin conocerlo, porque yo sé que con él solo se beneficia a él y no nos ayuda a la comunidad. La gente tiene una conciencia más de saber cuáles son los verdaderos políticos, la verdadera política del que pueda tener acciones para poder mejorar. Y lo vimos en el proceso electoral, donde mucha gente votó por el presidente, José Raúl Mulino, que termina siendo electo, pero votó por un diputado independiente o terminó votando inclusive por un representante del PRD o del Partido Panameñista, de los partidos tradicionales. Entonces es un voto cruzado que ha venido de alguna manera teniendo una representación del pensamiento social del ciudadano. Y pareciera que este pensamiento influye mucho en los varios Panamá que existen. La actividad de relevancia ambiental más importante en el continente, discutiblemente, es el Canal de Panamá. Un canal que divide tierra y que también divide opiniones, porque nuestro país está imbuido en un centralismo que debe al canal bastante de aquel. Pero experimentamos alguna especie de sentimiento político diferenciado entre los capitalinos, donde se encuentran los centros de poder, y lo que llamamos, tú me corregirás si estoy equivocado, el síndrome caciquil del interior de la República. ¿Pudieras explicarnos esta dicotomía? Bueno, el ciudadano también depende de la clase social, ¿no? El ciudadano siente que el canal es un orgullo.
es el mayor activo que tiene el país. Entonces se siente muy orgullosa del canal, pero sobre todo cuando vamos más hacia afuera, más al Panamá adentro, al interior, vemos que hay mucha gente que dice, bueno, pero es que el canal no me beneficia o no entiende cómo lo beneficia ese aporte que hace el canal. Y el canal ha mejorado un poco en este tiempo esa comunicación, que si bien es responsabilidad del gobierno, ellos la han asumido como institución que quiere tener un mayor alcance. En este tema la gente dice, por ejemplo, bueno, yo vi que el canal entregó un cheque de cartón gigante de 2.500 millones. Y yo veo el canal, pero ¿cómo eso se reparte? Eso se queda en los políticos, eso se queda en alguna familia, que ha sido un rumor que vimos el año pasado cuando el tema de que Trump hablaba sobre el tema del canal, y lo pudimos medir en las encuestas, donde la gente, el 85% de los encuestados en ese momento, en enero de 2025, decía que el canal debía permanecer en manos panameñas. ¿Y qué sucede con esto? Cuando ibas a los cualitativos, investigabas más a profundidad, la gente decía, bueno, es que el canal no me da nada. Pero con los 2.500 millones se pagan subsidios, se pagan escuelas. Pero nosotros no lo sabemos, no lo vemos. Entonces el canal empezó una campaña de comunicación en el interior, recientemente el año pasado, que explicaba a dónde iba, y había escuelas que decían, bueno, el canal aportó tanto dinero para construir esta escuela, aportó sobre estos temas, lo hemos visto más allá de Santiago, cuando vas por la autopista, y entonces empieza a tener como una conciencia. La gente siente que el canal debe aportar más y que el canal permite que Panamá no sea un país pobre. Inclusive hacen esa referencia como que la riqueza de dinero efectivo panameño viene por el hecho de no tener, de alguna manera, acceso a esos recursos. Y que esos recursos, de alguna manera, no están permeando en la ciudadanía. Es importante lo que dices porque también hay otra dimensión del asunto del centralismo, y es la dimensión política. En Panamá se encuentran los estamentos de poder físicamente. Es donde queda el Palacio de las Garzas, el Palacio Justo Arosemena, el Palacio Gil Ponce. O sea, los órganos del Estado se encuentran aquí. ¿Hay alguna diferencia entre el votante capitalino y el votante interiorano? Porque en el interior observamos que muchos de sus gobernantes quedan siendo los mismos o están muy relacionados con los sistemas de producción, dependiendo de las provincias. No sé que hayan identificado tus encuestas al respecto. Sí, el votante es totalmente distinto, ¿no? El votante de la capital es un votante mucho más informado, y además es un votante que tiene mayor tipo de información, tiene mayores niveles de información. Además siente que es su realidad, la realidad del país. Y el país es muy distinto en el interior. En el interior, si bien hay un gran alcance con las redes sociales, Instagram es una de la red social más utilizada por toda la población, más del 76% lo tiene, sin importar las edades. Inclusive hemos tenido entrevistas o encuestas con personas de 80 años que tienen Instagram, no generan contenido, pero lo tienen y le dicen, no, un amigo me lo puso y puedo ver las noticias allí y puedo ver la información. Entonces esa es la primera fotografía que ve. Y el votante del interior tiene una conciencia más de decir, bueno, ¿quién realmente me puede ayudar y quién está involucrado? Hemos ido a circuitos electorales en el interior donde vemos, por ejemplo, que la gente o las personas te llegan a decir, bueno, es que él vino para que votáramos por él, votamos por él, pero nunca más volvió. Entonces ya no queremos reelegirlo. Y lo vemos en la Asamblea de Diputados, donde en las últimas dos elecciones, 2019 y 2024, solo 15 diputados se han reelecto. O sea, que estamos hablando de un poco más del 20% de la Asamblea. El resto no ha ido a la reelección, no se ha reelecto. Ahora que estamos hablando de Asamblea Nacional, me interesa algo, dadas tus habilidades como politólogo. ¿Pudiéramos tener algún tipo de espectro ideológico o en la Asamblea Nacional en cuanto a los bloques que se disputan su hegemonía? Es una gran pregunta el tema ideológico, y siempre es una gran duda que sale en los procesos de investigación. Por ejemplo, nosotros en la última encuesta, en la encuesta de septiembre y la encuesta de enero, hicimos una pregunta privada sobre el tema de la ideología. Y la ideología realmente no está marcada en Panamá. No hay un centro, una izquierda, una derecha que pueda sentirse representado. Lo que sí la gente quiere que lo represente son las soluciones. El político, el activista o el líder que pueda aportar soluciones al país es el que la gente siente eco y siente que puede ser el que dé el paso adelante.
Y es importante entenderlo. No es un tema de izquierda, de derecha, de centro. Yo he tenido la oportunidad de medir en Venezuela, de medir en Costa Rica, de hacer estudios en Bolivia y de hacer estudios en Panamá. Y cuando hablas del tema ideológico, en Latinoamérica la gente no se identifica. No es un tema como que hay un voto de derecha. Inclusive en este discurso que ha venido cambiando en Latinoamérica, de decir, bueno, es que ahora los gobiernos están más hacia la derecha que hacia la izquierda, o que vamos a recuperar. Es que no es un tema, es un ciclo, como decía el politólogo italiano Sartori, que hablaba de que la historia es cíclica y tiene mucho que ver con lo que representan los liderazgos en los distintos momentos. No quiero insistir, pero hay elementos del espectro ideológico que parecieran haberse manifestados en todo esto. Por ejemplo, en las distintas crisis que hemos tenido de relevancia ambiental o de recursos naturales, por ejemplo, el problema de la basura, en general y en especial el distrito de San Miguelito. El hecho de que las empresas privadas no hayan sido capaces en un momento de brindar la solución y de existir problemas de contratación pública que, la verdad sea dicha, involucran al sector privado en la solución de un problema, pero que finalmente el Estado lo abarca todo, es un elemento donde aparentemente el colectivo representado por el Estado toma las cartas en el asunto. En el reciente tema que veremos más a profundidad con respecto a los puertos, había un espectro ideológico panameño que dice el Estado debe asumir el control total. Incluso en las redes sociales hay varios interlocutores sociales que no ven nada de malo en que una empresa salga por la razón que sea, y que entre el Estado a dominarlo como si no hubiera pasado nada, a dominar los puertos de manera directa, no de manera indirecta como ocurre con la concesión. Incluso al estar concesionadas empresas privadas por procedimiento excepcional, mucha gente dice, oye, pero ¿por qué la Autoridad Marítima de Panamá no ha asumido control de los puertos? Porque el canal. ¿A qué me refiero? A que hay muchas personas que, si bien no se identifican con la izquierda, sí se identifican con el estatismo que la suele caracterizar. Sí, lo que pasa es que no hay, volvemos al tema, no hay un conocimiento de la ideología como tal. Me puedo identificar con una ideología en sus acciones, pero no necesariamente siento que me está representando en las decisiones, a pesar de que yo apoye de que pueda venir el puerto y pueda venir el Estado a tomar el control. Y ciertamente puede existir el estatismo que yo termino apoyando por un tema de nacionalismo, de ideología, de convencimiento, pero el tema ideológico pasa a un segundo plano. Si bien no lo tengo en la conciencia, mi pensamiento, mis ideas dicen, hey, el Estado panameño puede administrar los puertos. Y ahí, Hardy, es un tema complicado para poder de alguna manera asumirlo. Cuando yo le digo a un ciudadano, por ejemplo, y nos ha pasado en los cualitativos, esta decisión que habla es una decisión de izquierda, dice, no, de izquierda no. Es lo que yo creo que nos tiene para solucionar. O esto es una decisión de derecha, que lo puede, bueno, pero es la decisión que se tomó porque era la decisión necesaria. El tema ideológico pasa a un segundo plano. Y aquí aunque esté relacionado. Aunque esté relacionado, porque para ellos no es el punto si hay una ideología que lleva la decisión. Para ellos el punto es la decisión en sí. El panameño es finalista, entonces. Más que finalista, es consciente de su propia realidad. Y ahí a mí no me gusta calificarlo de alguna manera, ¿no? Porque le estarías dando una etiqueta de alguna forma como que es solo eso y no es así. El panameño va a tratar de solucionar lo que tiene. Una persona me hablaba en uno de los cualitativos en San Miguelito, por cierto, y hablaba y decía, mira, si yo me paro con una pancarta, una pancarta que diga estoy protestando contra el gobierno o por el precio del transporte porque era transportista, y yo protesto, nadie lo va a ver, va a decir, mira, palabras textuales, el gordo se volvió loco. Bueno, yo soy gordo y no hay gordofobia en el comentario. Él decía, el gordo se volvió loco porque el gordo se paró ahí. Ahora, el gordo viene y atraviesa el camión, atraviesa el autobús. ¿Qué pasa? Ahí sí me prestan atención. La protesta, a pesar de que te pueda afectar, tiene un objetivo. Yo decía, mira, pero eso no está bien porque estás obrando en contra de otros ciudadanos que están circulando. Además, tu tema no, pero es mi reivindicación social la que yo necesito exigir.
Aquí es donde se notan nuestras profesiones, porque el abogado tiende a creer mucho en las definiciones, claro, en las cosas que están encapsuladas. No es etiqueta, es definición para tratar de comprender el fenómeno. Sí, ciertamente si lo ponemos desde el punto de vista legal, jurídico, si lo quieres tener en una conceptualización, el panameño es resultadista. O sea, espera ver el resultado, no importa el camino que lleve a ese resultado. Y lo pudimos ver, por ejemplo, en la protesta contra la minería en el año 2023. La protesta, ¿cómo inició? No era una protesta netamente en contra de la mina. Nosotros tuvimos oportunidad de hacer encuestas flash en medio de la protesta y te das cuenta de que solo el 60% hablaba del tema de la minería. El resto hablaba del desempleo, de la corrupción, de la falta de oportunidades, de que las personas, los jóvenes sobre todo hablaban de que no tenían opciones para conseguir ese primer empleo y por eso salieron a protestar. Entonces, buscas el mecanismo o la vía. Además, era un movimiento social. No había un liderazgo marcado por uno o por otro. Era un movimiento social abstracto que tenía un objetivo, que no se aprobara el contrato. Y este tema de la minería es cíclico. ¿Estarías de acuerdo conmigo con que depende mucho de las declaraciones del sector público? Como que suben picos de interés en el tema y después estos bajan. ¿Por qué es aquello? Acabas de hacer un gran análisis, estoy totalmente de acuerdo contigo. Va a depender de mucho de cómo lo perciba y cómo esté el ánimo social. Nosotros, por ejemplo, en cada una de las encuestas medimos cuál es su ánimo en este momento, cuál es su sentimiento. Hoy, por ejemplo, en la encuesta de enero, 26% se siente que está preocupado. 1 de cada 4 está preocupado sobre la situación que está pasando en el país. Y la percepción negativa llega casi al 40%, sentimientos negativos como la frustración, el miedo o el estrés. Entonces, en ese espacio que tenemos allí, la ciudadanía responde, depende de cómo esté motivada. Si genera un sesgo sobre algún tipo de información, si se quiere una saturación de información sobre el tema de la mina, la gente tiende a guardar un poco de distancia. Igualmente, ¿cuáles son las decisiones? El presidente, y aquí es un punto interesante, porque el presidente, cuando se habló sobre la ley de la Caja del Seguro Social el año pasado, dijo, apenas terminemos esto, vamos con la mina. Después, en el mes de septiembre, después dicen, bueno, vamos a hablar sobre octubre, sobre este tema. Y después en septiembre anuncian que el 2 de enero en el discurso van a hablar sobre la mina, pero ya a finales del año dicen, no vamos a hablar sobre la mina todavía, vamos a esperar a marzo el estudio de impacto ambiental. Y después en enero, en uno de los primeros jueves de rueda de prensa, termina diciendo el presidente, vamos a esperar el estudio de impacto ambiental que sale en junio. A la ciudadanía esa percepción le da como una preocupación. Dicen, bueno, es que no deciden porque están tramando algo. Porque además la gente siente como que hay algo que están ocultando. Eso coincide con el finalismo también. Claro. En el sentido amplio de la palabra finalista es darle punto a los problemas o a lo que se percibe como problema. Porque además estás buscando un espacio donde tú necesitas saber qué es lo que va a terminar pasando. Y la gente, eso le genera estabilidad o le genera inestabilidad si no sabes realmente qué es lo que está sucediendo. Y por eso hablan de la trama, de lo que va a suceder. O sea, por eso quieren saber. Y una de las cosas que, por ejemplo, en esta última encuesta bajó un poco la aceptación al tema de la mina. ¿Y por qué baja? Porque la gente te dice en los cualitativos, cuando investiga y le pregunta cuál es el cualitativo, qué es lo que está buscando, te termina diciendo sobre el tema de que, bueno, es que están tramando algo. Hay algo que no me están mostrando. Es algo que quieren saber y que necesito saber. Hay un tema similar al de la mina, que es el tema de los puertos. Y me refiero a, aquí ya no tanto que el resultado, sino el medio que se ejecutó para obtener lo que es el contrato ley. Lo que fue la Ley 5 de 1997 fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Me refiero a la adjudicación de toda un área portuaria a la empresa Panama Ports. ¿Cómo son los datos que manejas sobre qué piensa el pueblo panameño al respecto? Nosotros no hemos investigado sobre el tema de Panama Ports, es muy reciente. O sea, el día de ayer se empieza a tomar la decisión, días atrás, sobre la nueva operación que toma el gobierno, el control, ¿no? Pero
Habría que investigar en la próxima encuesta, que va a ser en los próximos meses, saber cuál es la percepción de los ciudadanos. Pero el ciudadano siempre termina pensando en lo que puede favorecerlo a él y no favorecer al gobierno o a la mina o a cualquier otro ente diferente. El ciudadano siempre está a la expectativa y en ese tema depende de qué beneficios pueda percibir que le puede otorgar este cambio de contratación de Panama Ports a la ciudadanía, porque es lo que al final la gente espera. Va a generar más empleo, va a tener mayores ingresos para el Estado. ¿En qué se van a ir esos ingresos? ¿Qué pasa con el ciudadano de a pie? Y es esa inmediatez o esa esperanza lo que lo mantiene y lo que lo deja con la necesidad de dar su opinión. Si hoy salimos a la calle y le preguntamos qué piensa sobre Panama Ports, te va a decir, bueno, yo pienso que lo que sea mejor para el país es el valor superior, pero realmente cómo eso me beneficia o me perjudica a mí. Y es uno de los puntos que muchas veces no conectamos con la ciudadanía. Como politólogo, ¿qué opinas de la comunicación política en este tema? Hay que trabajarla. Uno de los grandes retos que ha tenido el gobierno del presidente José Raúl Mulino ha sido el tema de la comunicación. Ha tenido distintos escenarios. Por ejemplo, la ley de la Caja del Seguro Social, que fue una ley que inició el 6 de noviembre del 2024 y termina el año pasado, terminaron perdiendo mucho en la comunicación. Quienes decían mentiras o quienes trataron de alguna manera opositores a la ley, terminaron como con la victoria en el imaginario social. Nosotros hemos preguntado después de la aprobación de la ley si se aumenta la edad de jubilación y la gente te dice que sí. El 60-70%, wow. A pesar de que no aumenta la edad de jubilación. Si tú le preguntas que mejoró el tema de la viudez o no, la gente te dice que sí. Y te dice, hey, no es así. Siempre se habla de que esta comunicación posverdad proviene de los estamentos de poder. Pero me estás hablando de una posverdad que también manejan otros sectores de la sociedad. Claro, porque además tienen una narrativa diferente, tienes un storytelling distinto, tienes distintos protagonistas. El presidente asumió la decisión de la ley el 6 de noviembre cuando entrega el proyecto. A partir de ahí él fue el vocero junto al director de la Caja del Seguro Social. Y a partir de ahí ellos fueron los únicos voceros permanentes sobre este tema. Los opositores a la ley tuvieron distintos voceros. Empezó el Suntrack de alguna manera, después fue ese gran conversatorio que se dio en la Asamblea Nacional que participaron más de 400, se anotaron 600, pero participaron 400 personas. Posterior a eso, entran los profesores cuando ya viene el primer debate, se va un paro de clases por ello. O sea, siempre hubo como un intercambio, un relevo de opiniones sobre el mismo tema. El gobierno se mantuvo en una sola línea de comunicación. Es que eso de alguna manera te genera un hartazgo, te genera cansancio y la gente dice, bueno, pero es que no estás viendo, nos están perjudicando. Igual hubo diputados que hablaban sobre el tema a favor y en contra. Entonces tienes una serie de actores que de alguna manera generan una narrativa que a la ciudadanía le quedó la impresión de lo negativo. Y es un trabajo que la comunicación tiene que corregir. ¿No será que la comunicación pública está llena de caminos para llegar a un fin, mientras que la comunicación libre, por decirlo así, u opositora, te ilustra ya sobre el fin que se percibe? Bueno, por lo menos si yo voy a explicar por qué no voy a aumentar la edad de jubilación, o voy a explicar por qué no existe corrupción en materia portuaria, en materia minera, etcétera, no parto con la desventaja de tener que explicar procedimientos mientras otro interlocutor te está diciendo simplemente hay corrupción, hay mano negra, hay mano peluda. Pero hay temas que tienes que asumir en la comunicación política y en la comunicación en general. La verdad es irrebatible. O sea, cuando hablas con la verdad y lo planteas y explicas el por qué, tienes que buscar el método que sea más sencillo y directo para poder entrar en el imaginario social. Y por eso es tan importante la investigación. La investigación te muestra cómo está pensando la ciudadanía y hacia dónde quiere ir la ciudadanía. Y es fundamental entenderlo. Si no lo entendemos, si no lo hace, la gente vive en la confusión. Si no asumo los retos de la comunicación, me cuesta mucho poder comunicar. Y esa es la verdad. Si a ti te dicen que en tal lado hay corrupción, si yo no veo una declaratoria donde lo muestro y digo, aquí no hay corrupción, aquí está, esto no se hizo, esta actividad no se compró, aquí tenemos las pruebas, la gente puede que
entienda o no lo que estás hablando, pero tú estás mostrando tu verdad y es la verdad por la que debes tenerlo, sin miedo, sin medias tintas, que es mucho de lo que sucede en la comunicación política. Tenemos liderazgos y tenemos opinadores que hablan con medias verdades y la gente cree que son verdades completas. Entonces eso es un tema que tienes que terminar asumiendo y sin ningún tipo de miedo o medias tintas, ¿no? Eso es importante y lo comparto. Ya para despedirnos, háblanos de la encuesta de sostenibilidad. Bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad junto a Sumarse y la gente de DIRCON de hacer la respuesta de responsabilidad social empresarial de la RCE y fue una gran experiencia y fue un reto realmente porque es un tema que generalmente no es tan fácil para poder encuestar. Hablar de sostenibilidad con la ciudadanía, una de las cosas que le planteé a ellos, vamos a hacer 1.500 entrevistas a nivel nacional a ver qué piensan los ciudadanos. Decían, bueno, pero es que nosotros siempre lo hemos hecho solo con CEOs de empresa y directores de comunicación. Ahora traerlo aquí es como un gran reto, o sea, ¿qué va a responder? Y la gente está muy clara sobre lo que es la sostenibilidad. 73% por lo menos contestaba de que una empresa sostenible es aquella que usa de manera adecuada los recursos naturales y que los protege para que en el futuro pueda ser utilizado. O nos encontramos con grandes realidades que el 51% de la ciudadanía, de los encuestados, 1.514 entrevistas a nivel nacional, te decían, por ejemplo, de que, bueno, 51% te hacía referencia a que ellos cambiarían de marca si saben que la marca genera algún tipo de contaminación ambiental. Y del 49% restante te hacían comentarios como, por ejemplo, bueno, es que yo no puedo cambiar de marca porque no tengo la capacidad económica, pero si tuviera esa capacidad, de ese 49, el 80% te diría que sí cambiaría de marca. O sea, hay una gran conciencia sobre el tema ambiental y lo vemos en el tema de la mina. Cuando en la encuesta de septiembre preguntamos cuál es lo negativo que a las personas que contestaron que no apoyarían la apertura de la mina, casi el 60% hablaba de impacto ambiental. Hay un tema de ambiente, de protección, de cuidado que la gente lo tiene está muy consciente de lo que está enfrentando. Normalmente se habla de la mina porque es el tema paradigmático, ¿no? Es innegable. Claro. Pero si la ciudadanía, según los datos que tienes disponibles, observa que una empresa cuida el ambiente, lo protege y cumple con las normas ambientales, ¿se apoyaría la gestión de aquella empresa o por lo menos no se dudaría de ella? Sí, claro. El tema, sin lugar a duda, el punto es totalmente cierto. Si la empresa y fíjate que hay otra pregunta interesante, que hablaba que el 70% sentía que las empresas no comunicaban todo sobre el tema ambiental y que les gustaría que fueran más transparentes. Entonces, no solo es publicarlo en tu página web, sino también hacérselo saber a la ciudadanía, que es la que termina comprando los productos y la que termina con los juicios de valor sobre las propias marcas. Bueno, esto demuestra que también el tema de la sostenibilidad es transversal. Empezamos hablando de politología, de sociología a través de las encuestas. Hemos pasado por medio ambiente hasta derechos del consumidor. ¿Cómo he aprendido contigo, Carlos? Ojalá que se repita pronto nuestra entrevista. No, seguro que sí. Para mí sería un placer volver a participar junto a ti, Harley, y de verdad el aprendizaje es mutuo y agradecido por el espacio para hablar sobre todos los temas de interés nacional. Muchas gracias y agradecidos ambos con ustedes, las personas que nos observan y nos escuchan desde sus hogares, sus trabajos y todos los sitios donde puedan, a esta su conexión entre el ambiente y desarrollo. Se despide de usted Harley Mitchell Morán a través de los micrófonos de Shock Multimedia.